Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la historia de México de 1810 a 1938. En este video aprenderemos cómo fue la historia de la independencia hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas. La independencia de México de 1810 fue la consecuencia del proceso político y social resuelto por las armas que puso fin al dominio español mediante una guerra civil multifacética que tuvo que, en lugar de ser mayor parte de los territorios de Nueva España, que hoy tuvo resultado del surgimiento del primer imperio mexicano. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español, ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% total de los caudales americanos. Después hablaremos sobre la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, siendo este el documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y que tuvo como fin declarar la guerra contra Estados Unidos en contra de México. Después nos vamos al México adoptado la forma como gobierno federal en 1846. Cuando principio que el 13 de mayo de 1846 Estados Unidos de América decidió declarar la guerra a México. Después nos vamos a los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1849. Tras la guerra con Estados Unidos, México le cede la mitad de su territorio nacional: Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada y parte del estado de Colorado. Y después nos vamos a la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que en ese tiempo pasó. Periodo de reforma de los liberales se imponen a los conservadores en 1855 y 1867. Periodo de la reforma de los liberales se imponen. La Santa Anna sucede la Segunda Guerra de la Reforma, la institucionalización del Segundo Imperio Mexicano y la resistencia republicana encabezada por Benito Juárez. De ahí nos vamos al natalicio de Benito Pablo Juárez García de 1861 a 1872. Fue el primer magistrado y procedente de una familia indígena. Se convierte en presidente. Su mandato, caracterizado por reformas liberales, es interrumpido debido a la intervención armada francesa. El archiduque de Maximiliano de Austria, investido por Napoleón III como emperador de México, es vencido por Juárez. De ahí nos vamos al porfiriato de 1877 a 1911. Es conocido como el porfiriato y abarcó del año 1877 a 1880, de 1884 a 1911, y bajo la duración del presidente Porfirio Díaz se inicia la guerra. El inicio de la Revolución Mexicana de 1910, provocada por el descontrol entre los campesinos trabajadores urbanos que son dirigidos por Emiliano Zapata en el plan de Luis, manifestó que Francisco Ignacio Madero, considerado como el líder del inicio de la revolución, llama a levantarse en armas y la motivación de derrocar al presidente Porfirio Díaz. Después nos vamos a 1910 a 1921, la Guerra Civil, la Revolución Mexicana. Fue una guerra donde la revolución apoyara a los campesinos con Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los trabajadores de las fuerzas burguesas progresivas obtienen la victoria y finales de los años 20 conduce la llamada Revolución Institucional. Después nos vamos al de 1911. El dictador Porfirio Díaz es derrocado por Francisco I. Madero. El dictador Porfirio Díaz es derrocado por Francisco I. Madero a la presidencia de México. Su mandato se caracteriza por encabezar su gobierno democrático, preocupado porque lleva y se levanta los movimientos revolucionarios Emiliano Zapata, Pancho Villa y Pascual Orozco. En 1913 es el asesinato de Francisco I. Madero. Por este asesinato, por Victoriano Huerta toma el poder. Victoriano Huerta instauró una dictadura contra violencia. Obregón, incorporándose en la lucha en el bando de los constitucionalistas, improvisó un grupo armado acerca con
de 800 indios que así se convirtieron en la base que posteriormente se conocería como el ejército. En 1916, Estados Unidos cruza la frontera por Pancho Villa. Esta llevada a cabo por Pancho Villa y sus tropas revolucionarias, así cuando invadieron la población de Columbus en Nuevo México, fueron cerca de 600,000 militares pertenecientes a la División del Norte, quienes cruzaron la frontera hacia Estados Unidos para invadir el poblado frontero de Estados Unidos. De ahí nos vamos hasta 1917, se adopta una nueva constitución política. La Constitución Política de los Estados Unidos de 1917 es la fundamental, establecida para regir jurídicamente el país, la cual límites donde las relaciones entre los caracteres de supremo de la sociedad mexicana y derechos y deberes del pueblo mexicano. En 1919, el asesinato de Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas características en Chichimeca el 10 de abril de 1919. Después de ser traicionado por el militar Juarjo, a pesar de la muerte de Zapata, sus seguidores motivaron la lucha hasta el asesinato de Venustiano Carranza. En 1920, el presidente Venustiano Carranza es asesinado. Un grupo de hombres armados encabezados por Rodolfo de Guerrero dispararon sobre la choza donde descansaba don Venustiano Carranza. En 1929 se funda el Partido Oficialista Revolucionario Institucional PRI. Se funda el fusilar. A poco tiempo de haberse consumado la Revolución Mexicana, el 4 de marzo de 1929, el general revolucionario y expresidente de México, Plutarco Elías Calles, fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el partido que dio causa de las aspiraciones y las mexicanos impulsó las grandes transformaciones. En 1934, las presidentes Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas por el programa de industrialización de industrialización petrolera, la reforma de Agria y expansión industrial. En junio de